del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional que hacen posible la presentación de estas intervenciones conforme ya anunció con respecto a una ley declarada inconstitucional. Entonces, les agradezco su presencia. En circunstancias en que se discutía al interior del Congreso de la República del Perú el proyecto de ley de devolución de las aportaciones efectuadas por los trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley 19.990, los comentaristas y analistas más serios de los diversos medios de comunicación del país anunciaban que la propuesta vulneraba varias disposiciones de la Constitución. Por esta razón, para conversar al respecto, hemos titulado, ¿no?, la conferencia o las intervenciones, la inconstitucionalidad anunciada, ¿no? Porque la ley 31.083 que aprobaba la devolución de sus aportes fue declarada inconstitucional. En nuestra breve intervención nos centraremos en algunos aspectos generales del control constitucional, la adopción por el Perú de estos mecanismos de control de la ley y una brevísima introducción al tema de la inconstitucionalidad de la ley ya mencionada, con la finalidad al menos de hacer una pequeña introducción al respecto, si tengo tiempo dentro de los 20 minutos que me concede el señor director de debates. El control de constitucionalidad es un tema central del sistema constitucional. Por tal razón, el profesor argentino Alberto Bianchi afirma que no habría constitución si no habría control de la Constitución. La Constitución es la norma suprema conforme lo establece el artículo 51 de nuestro texto vigente. Lo establece así también la mayoría de las constituciones. Además, según el profesor citado Bianchi, es una norma implícita de lógica jurídica. Afirma que toda organización tiene que tener una forma piramidal y en el vértice está la Constitución. Para que esto no sea una mera declaración de principio, tiene que haber una forma de control. Alguien tiene que encargarse que la Constitución sea una realidad. Cuando hay alguna ley, reglamento, acto de los particulares que viole la Constitución, alguien tiene que encargarse de corregir esos errores. Este es el sentido del control de la constitucionalidad. Con lo que respecta al sistema de control constitucional de las leyes, en el derecho comparado existen dos modelos: el control judicial norteamericano y el modelo continental europeo. Este último es muy posterior al americano por una distancia de tiempo de más de un siglo. El control norteamericano o difuso tiene una base jurisprudencial, es decir, nace en un caso de carácter judicial, teniendo al mismo tiempo su antecedente en otro caso del mismo carácter ocurrido todavía en Inglaterra en el año 1610, es decir, en el caso Thomas Boham. El asunto consistió en que el señor Boham fue médico titulado por la Universidad de Cambridge y luego con estudios de doctor en la Universidad de Oxford. Este profesional, para brindar sus servicios de médico, no pagó la matrícula ante el Real Colegio Médico de Londres. Tampoco quiso someterse al examen de conocimientos ante el mismo Real Colegio,
por haber estudiado en las dos mejores universidades del Reino Unido, conforme ya mencionamos, y que son las más antiguas. El Colegio Médico de Londres, como no pagó la matrícula, tampoco se sometió a los exámenes, lo citó, no solamente lo citó, sino lo penalizó, cobrándole una multa por no haber pagado oportunamente su matrícula y haber ejercido sin pagar, y luego lo mandó a la cárcel. Obviamente así eran las normas en aquella época, estamos en 1610. Tomás Bonham, en vez de cumplir con los requerimientos, inició una acción judicial demandándolo ante una corte del Common Law, planteando que la detención, la multa, lo que le estaban cobrando y la pretensión de someterla a un examen, no dijo que era inconstitucional porque ese concepto no existía en aquella época. Dijo que no correspondía a las reglas del Common Law. Como saben ustedes, el Common Law es parte integrante del constitucionalismo británico. El Chief Justice era el famoso juez Edward Coke. En el proceso, al final, le dio la razón a Bonham. Él dijo que no puede haber reglamentaciones que estén contra el Common Law. ¿Y cuál era ese principio violado? El principio violado era que nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo en la misma causa. Koch resolvió el caso inaplicando la norma. Obviamente no dijo que era inconstitucional, conforme repito, en aquella época no había la noción de inconstitucionalidad, dijo que era injusta. El asunto no tuvo mucha importancia en aquella época, tampoco trascendencia, pero tuvo al menos notoriedad para Koch cuando el rey Jacobo I lo destituyó del cargo de juez. Este principio aplicado en aquel año quedó flotando en el aire hasta que fue aplicado por el juez en Norteamérica 2 siglos después por el Chief Justice John Marshall de la Suprema Corte de los Estados Unidos al resolver otro caso conocido en nuestro medio, el caso Marbury versus Madison en el año de 1803. Lo que pasó en Estados Unidos después de su independencia, el segundo presidente de aquel país fue John Adams, quien en la contienda electoral de 1800 perdió su reelección frente a Thomas Jefferson. Por tanto, dentro del plazo que le quedaba hasta la transmisión de mando, aprovechó para dotar de diversos jueces al Poder Judicial norteamericano. Sin embargo, su secretario de Estado, John Marshall, omitió entregar los nombramientos de 4 jueces de paz de Columbia, de William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Towson Howe y William Harper. Se produjo la transmisión de mando, instalándose en la presidencia de la República Thomas Jefferson y su secretario de Estado James Madison. Marbury y sus colegas reclamaban al secretario de Estado la entrega de sus nombramientos de juez que ya habían sido firmados y sellados por el gran sello de la nación y que quedaron en la Secretaría del Estado que despachaba en aquella época John Marshall. El nuevo secretario les manifiesta no conocerlo al respecto. Por tanto, interponen una demanda judicial contra el secretario de Estado
para que entreguen a través del Writ of Mandamus, basándose en los dispuestos por la Judicial Act de 1789. Esta es una ley del Congreso estadounidense que permitía el acceso directo a la Suprema Corte si el demandante era funcionario. En este caso, los 4 jueces que interponen la demanda, desde el momento que tenían su nombramiento, pero que no se les entregó, se consideraban funcionarios del Estado. En la demanda, reclamaban la entrega inmediata de sus nombramientos de juez de paz de Columbia. Como ya mencioné hace un instante, Marshall fue secretario de Estado de John Adams y esto lo nombró presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Por tanto, la demanda interpuesta por Marbury y sus compañeros llegó a conocimiento para que pueda resolverlo el Tribunal Marshall. Después de varios razonamientos al respecto, Marshall se pregunta que para resolver el caso tengo en un lado la Constitución y por el otro la Judicial Act. Afirma que en la Constitución no se encuentra establecida la facultad de la Corte Suprema de los Estados Unidos para conocer el caso Marbury versus Madison como competencia directa. Sin embargo, lo que está en la Judicial Act sí está facultado el juez para resolverlo. Aquí se pregunta Marshall, ¿cuál de estas normas aplico? Y luego optó por la Constitución porque ella es norma suprema y dejó de lado lo dispuesto por la Judicial Act por no estar de acuerdo con la Constitución, es decir, por haber modificado en la Constitución la competencia originaria de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Siendo una norma jerárquicamente inferior a la Constitución, la Judicial Act obviamente no estaba en armonía con la Carta estadounidense. Es decir, Marshall lo que hizo es inaplicó la ley o la Judicial Act, prefiriendo la Constitución. Esta sentencia dio origen al control difuso que todos conocemos. Según el profesor chileno José Luis Sea Egaña, con la sentencia dictada por Marshall, ha quedado precisado algunos aspectos muy importantes dentro de la esfera de la cultura constitucional. Primero, la instauración de las constituciones escritas. Como conocemos, obviamente, la Constitución norteamericana es la primera constitución escrita. 2, la supremacía de la Constitución en relación con las leyes. Entonces, la Constitución es norma superior a las leyes. 3, se estableció el rol decisivo de los jueces en el control difuso. Es decir, los jueces deben resolver estos conflictos que surgen entre la Constitución y las normas de menor jerarquía. Y por último, ha quedado establecido la soberanía que reside en el pueblo. Es todo, al menos en forma resumida, lo que expresamos con respecto al control difuso. Sin embargo, el control europeo es posterior al norteamericano, conforme ya afirmamos hace rato. Al momento de la aprobación de las constituciones de Austria de 1920, de Checoslovaquia del mismo año y la española de 1931,
los europeos ya están de acuerdo con la supremacía de la Constitución. Sin embargo, no están de acuerdo que sea el Poder Judicial, como en el caso del control difuso, el encargado de hacerse cargo del control de la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, piensan en crear un cuerpo totalmente distinto al órgano del Poder Judicial para dedicarse a la defensa de la Constitución, por lo que en las constituciones anteriormente mencionadas crearon entonces los tribunales constitucionales con esa misma finalidad. Por tanto, no son los jueces del Poder Judicial, sino un cuerpo totalmente distinto el que debe ejercer el control de la constitucionalidad en razón de que los jueces gozan desgraciadamente de la desconfianza de quienes manejan el poder del Estado. Por tanto, estas tres constituciones mencionadas fueron aprobadas después de la Primera Guerra Mundial, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se multiplicó los tribunales constitucionales en Europa y luego con posterioridad en muchos países del mundo, teniendo en estos momentos el control concentrado, prevalencia en muchos sistemas. El control constitucional en el Perú. El Perú, desde la Constitución del 79 y la vigente de 1993, adopta los dos sistemas históricamente conocidos, es decir, me refiero al control difuso o el control judicial, judicial review, y luego el denominado control concentrado o europeo. Así están en nuestros dos textos constitucionales. Así lo estuvo establecido en la Constitución del 79, también actual en la vigente. El control difuso es institucionalizado por primera vez no en una constitución, sino en el Código Civil de 1936, en el título preliminar. Los políticos de aquella época no quisieron introducir el control judicial en las constituciones de 1920 y la de 1933. Eso que habían sido proyectos, había proyectos presentados en ese sentido por Javier Prado y Manuel Vicente Villarán. Sin embargo, lo dejaron de lado, por eso curiosamente se aprueba, como repito y reitero, el control difuso dentro del título preliminar del Código Civil de 1936. Y por otro lado, en la actual Constitución de 1938, de 1993, en el artículo 138, segunda parte o acápite de la actual Carta vigente, se encuentra la Judicial Review, del que se desprende todas las características que ella reviste. Dice, en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. De ahí se desprende que el control difuso es resuelto por los jueces del Poder Judicial al interior de un proceso y luego el juez inaplica la ley, no la deroga. Entonces son las características esenciales del control difuso. En la Constitución del 79 se introduce el control concentrado, o sea, el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no?, integrado por 9 magistrados que provienen 3 de cada poder del Estado. Luego,
al aprobarse la Constitución vigente de 1993, se instituye el actual Tribunal Constitucional, compuesto por 7 miembros nombrados por el Congreso, con 3 competencias específicas, conforme ustedes pueden verlo en el artículo 201, 202, 203, está institucionalizado todo el Tribunal Constitucional. Por razón de tiempo, no detallo más. Primera competencia es conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Segunda competencia, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. Y luego la tercera competencia, conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Ahora, creo que hay que tener presente cuando estamos hablando de estos procesos, el proceso de inconstitucionalidad viene a ser un proceso de carácter procesal en el país y luego en otros lugares que se fundamenta y se basa su procedimiento en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué normas pueden ser objeto del proceso de inconstitucionalidad dentro de nuestra Constitución? Las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas de carácter regional que contravengan la Constitución por la forma o por el fondo. Entonces, esas son las únicas normas que pueden ser objeto del proceso de constitucionalidad, ¿no? Solo mencionaremos que el Tribunal Constitucional ha alcanzado un protagonismo comparable con la Corte Constitucional colombiana, con el Tribunal Constitucional español, con la Corte italiana y la alemana. Yo creo que esto podemos conversarlo en otra oportunidad. Entonces, de los minutos que me quedan, no sé si se me queda algún minuto, mi estimado señor Christopher. Aló. Estimado doctor, ya concluyó su tiempo. Ya. Entonces, mejor corto acá nomás. Le agradezco bastante. Reservo lo que me falta para la segunda parte. Muchas gracias. Doctor. Bueno, debido a un problema de conexión con Christopher Dolorier, ha salido inmediatamente. Sin embargo, por un momento voy a reemplazarle en la dirección de debates, así que habiendo ya concluido la participación del distinguido maestro Miguel Vilcapom Ignacio, vamos a dar pase a Paul Palacios, un integrante muy importante del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, para que pueda continuar con la exposición del tema sobre la declaración de inconstitucionalidad de la ley que permitía el retiro de los aportes a la ONP. Tienes tu tiempo, Paul. Tienes alrededor de 25 minutos. Ok, muchas gracias, estimado Andrés. En primer lugar, pues agradecer la invitación y la presencia de la Junta Directiva, como ya lo ha reiterado el doctor Miguel, a los miembros del instituto. También la presencia de nuestro distinguido público el día de hoy. Sin antes para señalar un poco, pues, como ya lo ha venido mencionando también el doctor Miguel en la introducción a este tema bastante importante respecto de la inconstitucionalidad de la norma 31083, algunos aspectos puntuales que se han tocado a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma por parte del Tribunal Constitucional. Quizás como reza el mismo dicho de esta ponencia, la inconstitucionalidad de esta norma se venía ya muy anunciada, quizás bastante anticipada por el contenido mismo de sus disposiciones normativas. Sería bueno, quizás para contextualizar un poco
cómo es que así esta norma llega a declararse inconstitucional por el tribunal. Más o menos tratar de contextualizar la formación de la misma y cómo es que así pues llega a esta ser norma para que pueda ser luego debatida por el Tribunal Constitucional y declararse inconstitucional como tal. Es necesario mencionar de que la autógrafa ha sido una norma que se aprobó por insistencia. Esto quiere decir, de conformidad al artículo 108 de la Constitución, de que ha habido observaciones por parte del Poder Ejecutivo al momento de promulgar la norma. En ese sentido, a las observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo, el Congreso ha insistido en su promulgación y obviamente, pues ante la insistencia, esta norma es que llega a promulgarse y a tener sus efectos. Sin embargo, ante las observaciones que el mismo Poder Ejecutivo ha realizado y las mismas han estado plasmadas quizás en gran parte en la demanda de inconstitucionalidad que días después de su promulgación se dieron, la sentencia es de por sí bastante interesante analizar porque trae a colación y quizás confronta dos temas que yo considero son bastante importantes. Por un lado, el tema de la intangibilidad y la naturaleza misma del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Y por otro lado, aspectos bastante puntuales, quizás programáticos, respecto del presupuesto, ¿no? Que son dos temas que se confrontan bastante y que son analizados por el Tribunal Constitucional en la sentencia que vamos a pasar a analizar un poco a detalle en esta primera presentación inicial. Para analizar quizás los puntos que el Ejecutivo planteó en la demanda de la inconstitucionalidad de esta norma, habríamos que señalar que básicamente se resumen en 7, para más o menos contextualizar el motivo o los fundamentos por los cuales el Ejecutivo ha planteado esta inconstitucionalidad. El primer aspecto que el Ejecutivo y que también obviamente el Tribunal Constitucional analiza es la afectación al derecho a la pensión y la intangibilidad de los fondos previsionales. Por un lado, el Ejecutivo, tanto en su demanda como también lo analiza el Tribunal Constitucional, hacen un análisis bastante programático, quizás histórico, respecto de la naturaleza de la pensión, ¿no? El sistema pensionario, cómo es que así, de modo sucinto, ha ido evolucionando en nuestro país, para poder analizar la naturaleza y su esencia y obviamente sus características. Y cómo es que así, con la adopción de esta norma, ¿no? Estas características y obviamente la naturaleza propia del Sistema Nacional de Pensiones se ha ido afectando, ¿no? Por otro lado, otro punto a tomar en cuenta es el tema de la transgresión a la sostenibilidad financiera. Es aquí donde se encuentra quizás un punto en comunión entre el análisis que hace el Tribunal Constitucional respecto del Sistema Nacional de Pensiones y la estabilidad financiera como un presupuesto para, digamos, la protección de la estabilidad económica de nuestro país, pero también como un presupuesto para la propia finalidad que esta norma pretende conseguir. En tercer lugar, también se analiza respecto de la demanda presentada por el Ejecutivo, ¿no? Algunos aspectos requisitos formales al momento de la producción normativa. Bien lo decía el doctor Miguel en su participación, que la inconstitucionalidad de una norma se puede dar tanto por la forma como por el fondo del asunto, ¿no? En este caso, el Tribunal Constitucional ha analizado estos dos aspectos. Tanto la inconstitucionalidad material como la inconstitucionalidad formal han sido analizados por el Tribunal Constitucional y han sido absueltos ambos, salvando las distancias de que el tribunal ha, digamos, analizado más el fondo que la forma porque no ha encontrado mayor argumento para objetar la forma, dado que para el Tribunal Constitucional sí se han cumplido con los requisitos de la producción normativa y todo el procedimiento parlamentario para, digamos, promulgar esta autógrafa. Otro aspecto quizás a detallar también es la afectación al principio de cooperación entre poderes, ¿no? Es un aspecto bastante puntual que también lo ha sostenido el Ejecutivo en su demanda y que también lo ha analizado quizás someramente el Tribunal Constitucional sin mucho ahondamiento.
Otro aspecto bastante importante, que también lo ha planteado el Ejecutivo, y es quizás el punto con mayor abundamiento también en la demanda o en el análisis de la sentencia, es la afectación a las competencias del Poder Ejecutivo, que obviamente ha transgredido o transgrede el Congreso o el Parlamento, ¿no? Así también el Ejecutivo plantea como otro de sus presupuestos es la afectación a los principios presupuestales. Básicamente principios como son el principio de unidad del presupuesto, obviamente porque entiende el Ejecutivo de que este tipo de normas afectan el presupuesto respecto de su programación. Entiéndase que la dación de este tipo de normas que afectan obviamente al sistema o al presupuesto público, pues inquieren de que el Ejecutivo, como responsable programático de esta cartera, tenga que prever otros recursos para poder financiar este tipo de ayudas o subsidios, como se quiera llamar, para los pensionistas que están comprendidos o que estaban comprendidos, mejor dicho, en esta ley. Un último punto que analiza o que plasma quizás el Ejecutivo en su demanda es la iniciativa del gasto, que en este caso no es una capacidad o una competencia comprendida para el Congreso de la República, pero que sin embargo utiliza en análisis del Tribunal Constitucional esta competencia, ¿no? Así transgrediendo obviamente disposiciones constitucionales, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, como repito, y como refrendo quizás, el tema en el análisis de esta sentencia es bastante interesante porque en principio el Tribunal Constitucional parte por analizar 4 puntos en su sentencia. El primero de ellos es la intangibilidad de los fondos y de las reservas de la seguridad social como una garantía institucional del derecho fundamental a la pensión. Considero que este punto es bastante palmario quizás en tocarlo y quizás también fundamental en el análisis del propio tribunal, porque trae a colación la propia esencia en el análisis de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, respecto, por ejemplo, del sistema privado de pensiones, que tiene otra estructura de financiamiento y obviamente también otra estructura programática, siendo que ambos comparten quizás una misma finalidad, sin embargo, tienen estructuralmente, digamos, bases de financiamiento distintas, ¿no? Esta diferencia, como también lo deja entrever el Tribunal Constitucional, es la que quizás hace un poco más vulnerable al Sistema Nacional de Pensiones y ante cualquier desfase, digamos, en el financiamiento, cuando no se pueden cubrir las cuotas de los pensionistas que están dentro del Sistema Nacional de Pensiones, es el propio Estado quien se tiene que hacer cargo, subsidiando de esta manera estos ingresos para que los pensionistas pues no se vean desprovistos de su derecho a la pensión, ¿no? Este análisis que hace el tribunal con respecto a la intangibilidad de los fondos de las reservas o de la pensión, en esencia, también es fundamental porque nos da o nos deja entrever la propia esencia del Sistema Nacional Pensionario, ¿no? Entiende el Tribunal Constitucional en su sentencia de que esta intangibilidad se traduce para el tribunal, obviamente, ¿no? En que el Sistema Nacional de Pensiones y la pensión de por sí, ¿no? Tiene que ser intangible, y eso es en su seno una característica que no se puede irrogar, ¿no? Tanto, ¿por qué? Porque a través de esta intangibilidad se busca de que el pensionista que está dentro del Sistema Nacional de Pensiones pueda tener acceso efectivo a su derecho a la pensión. Sin embargo, también el Tribunal Constitucional discute quizás el derecho a la propiedad de la pensión, porque entiende de que, si bien es cierto, el pensionista es, digamos, propietario de su pensión, o lo va a hacer en el futuro, por eso es que está aportando, digamos, o tiene aportes cuando está todavía en actividad, ¿no? Este derecho de propiedad quizás no es exclusivo y está ligado a la generación, a la observancia de determinados requisitos de procedibilidad para que cada cual pueda obtener o tener acceso a su derecho a la pensión. Es quizás un contrapunto entre lo que ha analizado el propio tribunal y con lo que se encuentra, por ejemplo, en esta norma, ¿no? Dado que la propia norma, quiero decirle 31083, le da la misma prerrogativa a los que hayan podido aportar al sistema pensionario o no.
En todo caso, pues afectando así de manera grave, entiende también el Tribunal Constitucional, el propio presupuesto de la República. Otro punto que también toca el Tribunal Constitucional es la exigencia de la sostenibilidad financiera. Entiende el Tribunal Constitucional respecto a este punto de que una falencia quizás grave en esta norma es que no se identifican de manera sostenible, de manera clara, de manera concisa, cuáles van a ser los fondos o las fuentes para el financiamiento que la propia norma piensa cubrir con el retiro de estos aportes. ¿Por qué? Porque se entiende de que, a diferencia del sistema privado de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de pensiones de carácter solidario. Quiere decir de que mientras el sistema privado de pensiones es un sistema de capitalización de rentas, donde cada uno, pues, en función a los aportes que tiene, recibe al final de su cese estos aportes en función también a la cotización que tienen estas empresas de las AFPs en la bolsa de valores. En el Sistema Nacional de Pensiones esto no funciona así. ¿Por qué? Porque el sistema es de carácter solidario. Se entiende de que los aportantes que digamos, aportamos el día de hoy, por redundar, ¿no? Estamos formando la base presupuestal para otorgarles o pagar las pensiones de quienes en la actualidad están en su fase de jubilación y quienes reciben obviamente pues, su pensión. En ese sentido, y quizás es una frase que lo ha recalcado bastante la anterior ministra de Economía del gobierno del ya pues retirado presidente Vizcarra, no se podría devolver un dinero que no existe. En tanto, pues la disposición de estos fondos no es materialmente posible de tenerse en cuenta, en tanto este es un dinero que todavía está pues en vigor de darse a quienes actualmente perciben esta pensión, ¿no? Entonces, esta falta de previsionalidad respecto de la fuente de financiamiento hace de que la sostenibilidad financiera como principio presupuestal, ¿no? Y como norma y como principio también en la Constitución para justamente ver este tipo de normas que trastocan, crean presupuestos o gastos en el presupuesto público, hace de que se cree pues una suerte de desbalance, ¿no? En la misma norma pensionaria en este caso. Otro punto que toca la sentencia del Tribunal Constitucional es respecto de la administración de la hacienda pública como competencia del Poder Ejecutivo. Entiéndase de que por norma constitucional el Poder Ejecutivo es el único facultado para la administración de la hacienda pública. Y en ese sentido, y tiene colación, digamos, con el otro punto que acabo de tocar, la creación y el incremento del gasto público, por ejemplo, no puede hacerlo el Parlamento de la República, salvo si es que este incremento o esta modificación tiene que ver con su propio presupuesto. Sin embargo, con este tipo de normas, lo que busca, pues, digamos, la Constitución es salvaguardar un tanto la distancia y la independencia de poderes. Lo que asume el Tribunal Constitucional en el análisis de su sentencia es de que, en efecto, el Congreso de la República habría transgredido esta facultad del Poder Ejecutivo al incrementar o al crear un gasto público por el cual no estaba facultado a hacerlo, ¿no? Por norma constitucional. Otro de los puntos que también, y quizás es el último punto que toca el Tribunal Constitucional en su análisis, es el principio de equilibrio y la estabilidad presupuestaria. Como vuelvo a repetir, el Tribunal Constitucional tiene mucho énfasis en analizar la fuente de financiamiento como un presupuesto capital para poder analizar la viabilidad de la norma. Y cierto es de que obviamente la norma, y como también se ha dado en su formación a través de las comisiones en el Congreso, se han podido quizás sustentar de manera económica y técnica digamos, las fuentes de financiamiento de manera insuficiente, toda vez de que para el Tribunal Constitucional, como repito, no se ha identificado de manera clara cuál es esta fuente de financiamiento que esta norma buscaba para poder llegar o para poder hacer llegar sus objetivos y sus fines, ¿no? En suma, y esto, digamos, de manera preliminar en esta primera presentación, el Tribunal Constitucional lo que hace aquí es, como repito, bastante importante y quizás de manera bastante principista,
¿no? Agarrar y comentar de manera amplia los objetivos, los fines y la esencia del sistema pensionario y quizás cómo esto coaliciona con aspectos bastante importantes como es el tema presupuestal, obviamente puntos que pueden ser ampliados en una participación posterior en este conversatorio. Entonces, eso sería creo que todo por ahora para dar pase al otro ponente. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Me quería disculpar porque se me fue por momentos mi señal. Creo que es un problema latente en esta era digital, ¿no? Bueno, a continuación quiero presentar al tercer ponente, al doctor Gálvez Adauto, que tiene 20 minutos para que explique sobre la temática presente. Bueno, él es miembro del presente instituto, del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, y sin más le cedo la palabra al doctor José Luis Gálvez. Puede empezar. Muchas gracias. En esta velada académica, en esas tertulias ya comunes, patrocinadas por el Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, es un gusto pues estar acompañado en una mesa más con el doctor Miguel Pedro del Capón Ignacio, con todos los miembros del Instituto de Derecho y Ciencia Política. Las circunstancias de esta reunión me motivan a exponer tal vez un poco algunos antecedentes, no solamente jurídicos, sino también técnicos y políticos, que nos pueden vislumbrar un poco más el por qué en un contexto de reforma normativa de la ONP, el Tribunal Constitucional, después de recibir una demanda por parte del Ejecutivo, toma la decisión de declarar inconstitucional una norma que iba referida a todos aquellos que en algún momento han aportado o aportan a la ONP, como el órgano encargado de la administración de los fondos de pensiones. En estas circunstancias, entendamos que magistrados, hay que decir sus nombres, la doctora Ledesma Narváez, Miranda Canales, el doctor Miranda Canales, el doctor Blume Fortini, el doctor Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Espinosa Saldaña, acordaron por unanimidad declarar fundada la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República en el expediente 0016-2020, proceso de inconstitucionalidad, OPI, y por consiguiente declarar inconstitucional la ley 31083, ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el decreto de la ley 19990. Esta ley 19990 es el Sistema Nacional de Pensiones, o establece la base del Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por un ente rector, en este caso es la ONP. Esta ONP cumple una labor subsidiaria del Estado, puesto que en un estado de economía libre, el Estado no puede ponerse a competir con el privado, pero en un estado social democrático como este, lo que tiene que buscarse es la pluralidad de opciones. En esa pluralidad de opciones se configura la existencia de una ONP, un sistema solidario de pensiones que prevé el sistema previsional y de jubilación, al igual que una AFP. La AFP como un sistema privado de pensiones, ¿no? De afiliación privada y de fondo privado. Entonces, ambos sistemas cumplen un rol. ¿Cuál es el rol? Es el rol de poder dotar al Estado peruano, a su población, de recursos para poder garantizar una seguridad previsional. Es decir, que los que lleguen a jubilarse después de años de aporte tengan dos sistemas para poder hacerlo, o un sistema solidario como el ONP o un sistema privado como el FP. Ambos sistemas conviven en un estado liberal, un estado democrático como este. Pero cuando las circunstancias prescriban
que hay una colisión o una modificación normativa de este statu quo, obviamente habrá actores a favor y en contra. Cuando me refiero a los actores, en política pública se conoce actores a todos aquellos que tienen intereses a favor o en contra de determinada modificación de política pública. El plantear una modificación de la normativa mediante una ley, como la 31083, planteaba una modificación a la política pública del sistema previsional del Estado. Entonces, esta modificación, obviamente orientada por un Congreso, se mantuvo, se prescribió, se publicó y se promulgó el año pasado, en diciembre. ¿Qué fue lo que esto como consecuencia generó? Que después del 9 de diciembre el Poder Ejecutivo interponga una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31083, ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes del ONP. Esto en un afán populista, en un afán de requerimiento congresal que se impuso después de debates incluso que se presentaron ante el Congreso a favor y en contra. Pese a eso se aprobó que el ONP, usando los recursos que tenga o que quizás no tenga, empiece este proceso de devolución de dinero. El MEF, y si vamos a hacer análisis de actores, el MEF era un actor en contra, porque le decía que los fondos son solidarios y bajo esta naturaleza solidaria, el dinero que ingrese a la ONP sirve para poder cubrir los gastos de los jubilados del día de hoy. Es decir, todo aquel que aporte bajo este sistema de pensiones, bajo esta lógica del ONP, con fondos solidarios, hacen que todo aquel que aporte al ONP en este momento sirva para poder cubrir la necesidad de los jubilados del día de hoy. Ya cuando uno cumpla con los requisitos, 20 años de aporte, por encima de los 65 años de edad, puede requerir su jubilación, y en esta jubilación, si forma parte del ONP y el Sistema Nacional de Pensiones, podrá jubilarse bajo esas condiciones y recibir una pensión que van a solventar o financiar los fondos de los trabajadores del futuro. Es decir, en mi futuro me jubilo y en mi futuro la pensión y el fondo devendrá de todos los aportes de los jóvenes de aquel entonces que estén aportando, los que estén activos. Entonces, bajo esta lógica, el dinero es cíclico, no hay un fondo único para cada pensionista en el tema del ONP y en el sistema público, y por estas circunstancias el MEF se opone a que exista una modificatoria al Sistema Nacional de Pensiones y al sistema previsional. Entonces, con la Ley 31083 se vulnera, en esencia, funciones del Ejecutivo. Se declara inviable por parte del MEF la posibilidad de sostener una devolución de esta magnitud, prácticamente una UIT por cada afiliado de la ONP. Y además, jurídicamente, se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 31083. Incluso acá viene lo anecdótico. Si la audiencia fue el 3 de febrero, 4 de febrero, el magistrado Ferrero Costa retorna de sus vacaciones, revisa la sentencia y se adhiere. Es decir, por unanimidad, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la Ley 31083. O sea, bien entendido el debate, no hay vuelta atrás, no hubo voto dirimente, todos los magistrados del Tribunal Constitucional tenían clarísimo el tema, al entender y comprender que aquí no solamente se trataba de un análisis jurídico, sino también de un análisis técnico y económico, y al mismo tiempo de coyuntura política. Quiero pensar y presumir que los magistrados tuvieron toda esta lógica de razonamiento para poder en máximo 24 horas declarar la inconstitucionalidad. Pese a que el TC podía hacerlo en 30 días,
como marca la norma, ellos en 24 horas después de la última audiencia simplemente declaran su inconstitucionalidad. O sea, como prescribe nuestro título, ¿no? La inconstitucionalidad de la 31083 incluso ya estaba anunciada, ¿no? Y qué importante que el TC lo recalque con esa fuerza y esa contundencia, porque ante ese tipo de circunstancias, la población percibe y se da cuenta de que al menos tenemos algo de institucionalidad. Si el Congreso, con ciertas prácticas o conductas, pretende imponer modificación de políticas públicas y el Ejecutivo, respetuoso de la norma, va a recurrir a los tribunales, siempre existirá un tribunal, como el Tribunal Constitucional, lo suficientemente sólido como para poder pronunciarse y ante esto declarar la inconstitucionalidad de una norma que a todas luces perjudicaba en todas sus luces al erario público. Porque si esta norma persistía, lo que iba a pasar era que el Estado iba a tener que solventar, financiar de donde no se tiene para poder cubrir las devoluciones de a cada uno de los afiliados. Ahora, no sabemos en cantidad exacta todos los afiliados que iban a requerirlo. Como repito, era facultativo en esta ley que sean tanto activos o inactivos, o incluso los que estaban ya recibiendo un régimen pensionario. Pasó también otra circunstancia, que en esta ley se facultaba que todo aquel que ya fuera, o mejor dicho, la ONP, por iniciativa y amparada en esta norma, lo que hizo fue disponer que un monto del mínimo vital fuera dispuesto a todos los pensionarios, a todos los pensionistas que estaban activos en el momento de la dación de esta norma. Y después de la declaración de inconstitucionalidad, como no se podía generar perjuicio para los ciudadanos o los pensionistas que habían recibido esto, simplemente se prescribió que a partir de la fecha o dicho monto que haya sido dado, otorgado por la ONP en las cuentas de cada uno de los pensionistas, no sea devuelto. Todo ese gasto incluso se asume, porque entiendo que el Estado todavía tenía fondos para cubrir el mínimo vital de los pensionistas activos, pero posiblemente no iba a tener para cubrir los 4 UITs de cada uno de los pensionistas que hubieran querido o requerido este dinero de sus aportes. Malintencionadamente o llevados por un afán populista que buscaba iniciativa de gasto por parte del legislativo, se promulgó esta ley. Tengamos, hay que nombrar los culpables de estas circunstancias, ¿no? El grupo político Podemos Perú, en donde nefastos congresistas de manera populista impulsaron esto, no contemplaron o no han contemplado técnicamente la sostenibilidad de esta medida. Ojo, no solo la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si vas a dejar desprovisto al sistema solidario de pensiones, al menos tienes que saber cuáles van a ser los ingresos o los fondos de los cuales vas a disponer para que tú puedas tener suficiente caja para poder seguir cumpliendo tus funciones con tus pensionistas activos, cosa que no se contempló. Y si se contempló, se hizo de manera muy superflua, ¿no? Muy pelágica. Ese fue parte del argumento del MEF. Estoy estrictamente citando argumentos técnicos, porque el concepto de viabilidad es un concepto técnico. A ver, si hacemos un poquito de revisión, ya que estamos en un tema de proceso de inconstitucionalidad, se supone, y ya por lo que ha expuesto nuestro evidente doctor Capuma, ha habido vulneraciones a la norma constitucional con la ley dada. ¿Cuáles y qué artículos vulneraba o iba en contra de la constitucionalidad según esta ley, ¿no? O sea, la ley número 31083, ¿qué artículos de la Constitución vulneraba? Porque obviamente, bajo el principio de unidad de la Constitución, puede vulnerarla todo, pero en esencia hay artículos precisos en los cuales esta ley ha ido afectando normativamente estas normas principio. Porque, ojo, acá también hay que distinguir que la Constitución es una norma principio, una norma de contenido, de interpretación amplia.
Mientras que la norma, la ley 31083, es una norma regla. Entonces, esta norma regla, al contravenir una norma principio, transgrede o vulnera ciertos artículos de la norma principio o de las normas principio. Entonces, ¿cuáles eran los artículos que al entender del Ejecutivo se estaban vulnerando? Y al entender del TC también. Cito, el artículo 10 de la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, el artículo 12 de la Constitución, el artículo 43 de la Constitución, el artículo 77, 78, 79, 105, 118 y sus incisos 3 y 17 y la primera disposición complementaria final de la Constitución. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos aproximadamente de la Constitución han sido vulnerados según el Ejecutivo. Pero ¿cuál era el contenido de esos artículos? El artículo 10. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Importantísimo. Si el Estado reconoce esto, debe reconocerlo a nivel de política pública. ¿Para qué? Para que sea efectivo. No solamente decir se reconoce el derecho, sino lo efectivizas. Esta efectivización se logra con un sistema nacional de pensiones, el cual incluye dos entes o dos actores, el sistema privado y el sistema público. Si tú vulneras alguno de ellos, se afecta el sistema nacional de pensiones. Por lo tanto, el derecho a la seguridad social puede mediarse. El prescribir que la ONP se quede sin fondos solidarios o subvencionados que afecten el erario público vulnera esta seguridad social. ¿Por qué? Porque la desprotege del sistema nacional y al mismo tiempo la desprotege frente al futuro. No se olviden que este es un sistema previsional. Y al ser previsional prescribe la posibilidad de que tenga sostenibilidad técnica, jurídica y económica en el tiempo. El cuestionar esto o el plantearlo en una ley modificando todo un sistema presupuestal, que es donde está el medio del asunto, definitivamente va a calar y va a repercutir en el sistema de la ONP. ¿Por qué? Porque también recordemos que el ciclo presupuestal del Estado tiene una lógica. El presupuesto de este año se ejecuta porque el año pasado ya se planteó y se aprobó. Y se aprobó a 3 niveles. Primero, a nivel institucional. Todas las instituciones del Estado hacen su presupuesto este año para que se pueda ejecutar el siguiente año. El segundo nivel, además de institucional, es el nivel sectorial. Por ejemplo, el MINSA tiene, todo el Ministerio de Salud forma parte de un sector, el sector salud, que incluye a salud, incluye al mismo MINSA, incluye incluso a las clínicas privadas. Entonces, todo este sector salud forma parte de un grupo, por eso es conocido como sector, que cumple una función en el Estado. Ahora, puede ser tanto público como privado. Estamos hablando del sector. Pero este sector siempre está liderado por un ministerio. En el caso del sector salud, es el Ministerio de Salud. En el caso del sistema de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones también forma parte de un sector y podría presumirse incluso de un multisector, porque interviene economía, porque es el que define los alcances del Sistema Nacional de Pensiones, o sea, la previsión. Segundo, interviene también el Ministerio de Trabajo, porque definitivamente está vinculado a la previsión, porque el sistema de pensiones justamente es por aquellos que han podido aportar en sus años de trabajo. Y tercero, el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia también regula que exista una lógica jurídica en todo el aparato estatal para que no haya vulneraciones en el tema técnico o viable de todos los sistemas que tenemos a nivel del Estado, de la organización del Estado, a nivel multifuncional del Estado. Entonces, por eso podemos plantear que en el sector economía y trabajo son los que lideran cualquier modificación que se pueda prever en el régimen funcional. Ahora, ¿y por qué, doctor, tiene que ser tanto en economía, trabajo y cualquier otro ministerio? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta,
Constitucionalmente, en las funciones del Ejecutivo, es el único que dispone del erario público, es el único que administra la hacienda. Entonces, sobre las funciones administrativas del Estado, están recayendo las funciones del Poder Ejecutivo. Era lógico que la iniciativa de gasto, y esto también plantea en la Constitución, solo sea exclusivamente del Ejecutivo, que tiene todos los alcances y todas las facultades para poder administrar el gasto del Estado. Por lo tanto, administrar su presupuesto. Por lo tanto, si hay alguna norma que quiera vulnerar el presupuesto aprobado del año pasado para que una modificación de esta naturaleza afecte el erario público actual o el presupuesto público actual, tendría que justificarse de manera tan contundente que pase el filtro técnico, jurídico y económico. Cuando puede el Ejecutivo sustentar esos tres niveles, o cualquier otra institución esos tres niveles, se podría plantear una viabilidad a una modificación normativa, porque no se olviden que esta ley implica una modificación de política pública. Sí o sí es un tema de política pública, porque busca la solución de algún problema público. La cuestión es que hasta la fecha, y eso también se entendió a nivel del Tribunal Nacional, la ley 31083 no soluciona ningún problema público. Entonces, por más que haya una iniciativa legislativa con la 31083, esta ley no solucionaba ningún problema público. Ahora, los argumentos, repito, económicos, jurídicos y técnicos están explícitos en la misma Constitución. Entonces, si el Estado reconoce el derecho universal a la protección de toda persona de seguridad social, no puedes vulnerar esto con una modificación legislativa. ¿Por qué? Porque ya también el artículo 11 dice, ¿no? El Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Aquí estamos hablando del rol subsidiario del Estado. El Estado, en estas circunstancias, no busca tener el monopolio del Sistema Nacional de Pensiones. Busca que el Sistema Nacional de Pensiones tenga dos entes que compitan, entre comillas, de manera libre y abierta, a libre elección de los trabajadores, ¿no? Puede ser sistema privado, con sus múltiples AFPs, o puede ser la ONP, representando al sector público. Cualquiera puede acceder a ellos sin ninguna limitación. Incluso en las últimas modificaciones se prescribió el poder migrar de un sistema a otro, y bajo ese rol subsidiario del Estado se permite esta migración. Se permite administrar tus fondos decidiendo a qué institución quieres ir. ¿Puedes hacer el cambio de manera abierta y libre? Así es. Y acá tal vez una de las primeras preguntas, ¿no? Doctor, ¿y puedo migrar de un sector a otro? Sí. Han habido modificaciones normativas que prescriben esa migración bajo tu responsabilidad y obviamente la toma de decisión de parte del servidor. Otra de las normas que se cree que se ha vulnerado es el artículo 12, ¿no? Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Ojo, son intangibles y los recursos se aplican en forma y bajo la responsabilidad que la ley señala. ¿Y cómo señala la ley? La ley señala que la administración de estos fondos están a cargo del Ejecutivo, es decir, de todo el Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo prescribe entre sus múltiples normas todas las facultades administrativas y todo el equipo técnico para poder lograr esta adecuada administración. El Sistema Nacional de Pensiones, obviamente la ONP, está sujeta a todo el Ejecutivo. Por lo tanto, estos, al ser intangibles, deben ser mejor administrados. Por lo tanto, su viabilidad es uno de los elementos que se han considerado a nivel técnico para no generar ninguna modificación ni iniciativa de gasto por ninguna entidad que no sea el Ejecutivo y sus ministerios. Me indican que me quedan 2 minutos. Seguiré andando en cada uno de los artículos que se están transgrediendo en la inconstitucionalidad, supongo en la segunda parte, y doy pase al moderador, quien ya me va avisando que mi tiempo se está cumpliendo. Gracias. Bueno, gracias. Se ha culminado ya con la primera ronda. En esta ocasión vamos a pasar a la segunda ronda, en la que se seguirá la misma secuencia. Es decir, va a comenzar el doctor Vilcapoma,
va a continuar como segundo ponente el doctor Paul, y tercero va a culminar, va a cerrar el doctor José Gálvez Adauto. La regla de esta segunda ronda es que va a demorar 10 minutos. Bueno, un último recalco en el sentido de que si ha surgido alguna duda o algún interrogante por parte del público, pueden escribir sus preguntas en el chat, y al finalizar la segunda ronda será absuelta la pregunta que pueda formular el público. Bueno, puede empezar con la segunda ronda el doctor Vilcapoma, Ignacio. Muchas gracias, mi estimado señor Christopher. Ya, en primer lugar, yo quiero un poco recalcar en la situación de que por qué no promulgó el presidente de la República la ley objeto de proceso de inconstitucionalidad, o sea, la 31.083, ¿no? Entonces, del artículo 108 de la Constitución se desprende, ¿no?, que dentro del concepto de derecho parlamentario, obviamente la promulgación y la publicación le corresponde al presidente de la República, mientras que al Congreso le corresponde la aprobación de la ley. Esto significa que una vez aprobada una ley, el Congreso remite la autógrafa, o sea, todo el expediente que corresponde a la aprobación de la ley, ¿no?, al presidente de la República. Y este puede observarlo. Efectivamente, el presidente de aquella época observó realmente esta ley a través de un oficio número 183 del año 2020 de fecha 18 de septiembre, ¿no?, dirigido en aquella época al presidente de la República, Manuel Arturo Merino de Lama. Entonces, conforme se desprende de la misma ley ya mencionada, aparece ahí de que el Congreso ha insistido en la aprobación. Entonces, como quiera que sea reconsiderado y sea aprobado, está facultado el presidente del Congreso, en este caso la presidenta del Congreso, para aprobarla. Por eso en la ley no aparece que este documento o esta ley haya sido aprobada por el presidente de la República, sino por el presidente del Congreso, porque así lo establece la misma Constitución. Por otro lado, dentro de los escasos 10 minutos, creo que es necesario señalar algún aspecto, ¿no? ¿Por qué el Estado se preocupa por la seguridad social, ¿no? ¿A qué se debe? Entonces, cuando nosotros nos remitimos al artículo 43 de la Constitución, y también que en el cual fundamenta el Ejecutivo su demanda, el Estado peruano es social, ¿no? Esto significa que el Estado no solamente se preocupa por los derechos civiles y políticos, sino el Estado, un Estado social, se preocupa justamente de los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, como son derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de esta esfera está la seguridad social, porque en ese artículo 43 se establece que el Estado se preocupa la seguridad social, es decir, puede estar dentro de la esfera puede estar la salud, como también el aspecto de la seguridad, cuando ya el trabajador no va a poder tener ingresos económicos. Entonces hay dos sistemas que establece nuestra Constitución: el sistema privado de pensiones, como también el gestionado directamente por el Estado, conforme han señalado. Esto creo que es un aspecto muy importante tener en cuenta. Entonces, sí, el Estado se preocupa. Y dentro de la misma Constitución se establece que este aporte ingresa a un fondo común, o sea, no es que cada cual, como el sistema de privado de pensiones, aporta y luego puede retirarlo. No,
sino que como es un sistema manejado directamente por el Estado a través de del órgano correspondiente, ¿no? de la normalización previsional, obviamente entonces es este ente el que se encarga de manejar y administrar. Entonces, yo creo que esto realmente es muy importante, por eso actualmente los estados se preocupan por la seguridad social, ¿no? Y nuestro sistema ha adoptado el sistema de privado de pensiones y el sistema gestionado directamente por el Estado. Entonces, en el mismo, la demanda se fundamenta también en el artículo 43, porque ahí también está establecida el principio de la división de poderes, ¿no? O sea, significa que por un lado funciona el Ejecutivo, por otro lado funciona el Parlamento y por otro lado funciona el Poder Judicial. Son los tres órganos fundamentales y originarios de la estructura del Estado. Esto significa de que debe haber colaboración entre poderes con la finalidad de que la gestión sea adecuada. De ahí entonces ahí se fundamenta, porque si el legislativo no respeta, por ejemplo, la intangibilidad de esta aportación de los trabajadores para el futuro, obviamente está ordenándote que es intangible, es decir, nadie debe tocar por ningún motivo estos fondos, porque en la historia del Perú ha habido situaciones en que el Ejecutivo ha tomado los fondos y nunca los ha devuelto. Entonces, previendo esa situación, la Constitución del 93 creo que ha sido bastante cuidadoso al establecer la intangibilidad justamente de estos fondos. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta esta situación. Por otro lado, creo que ya lo han señalado, el asunto está de que el Estado no gasta el dinero como sea, para eso existe el presupuesto general de la República, ¿no? Que hay que aprobarlo cada año y como quiera de que esta situación no ha sido calculada dentro del presupuesto, obviamente el Estado no podía de dónde recabar los fondos para devolver conforme a lo ordenado por la ley. Entonces el Tribunal Constitucional justamente ha ordenado ha declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque ha vulnerado varios de los artículos de nuestra Constitución. Ya sabemos muy bien que en un sistema jurídico como el nuestro, jerarquizado, en cuya cúspide está la Constitución, todas las normas de menor jerarquía tienen que guardar concordancia con lo dispuesto por la Constitución. O sea, no es que no debe guardar coherencia y luego armonía con la Constitución, sino que tiene que mantener justamente esa armonía, esa coincidencia con la norma constitucional. Y luego yo en la parte introductoria decía de que las normas constitucionales, las normas legales tienen que guardar armonía con la matriz, es decir, con la norma del artículo 51 que dice que la Constitución prevalece sobre todas las normas, es decir, es la madre, el fundamento del sistema jurídico. Por tanto, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es declarar inconstitucional a esta ley a fin de que al menos no se aplique, es decir, no es que no se está inaplicando, sino lo que ha declarado es inconstitucional y luego en la teoría constitucional se establece que una vez declarada inconstitucional una norma no es derogada, no es abrogada, sino es declarada inconstitucional, es decir, pierde su valor jurídico. Entonces, de ahí que no se puede aplicar esta norma porque ha sido declarada inconstitucional. Entonces, creo que
Ya los otros han precisado realmente en qué consiste justamente este mecanismo de control. ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros constitucionales las normas están muy precisas, porque estas realmente no pueden estar contra ninguna norma, no puede violarse ninguna norma de la Constitución. Entonces creo que era necesario precisar esos aspectos, de lo cual entonces yo agradezco esta mi intervención, siendo ya la hora indicada, corto mi intervención. Muchas gracias, Christopher. Gracias a usted, doctor. Justo acabó su hora de intervención. A continuación le toca exponer al doctor Paul Palacios en esta segunda ronda, que va a explicar por 10 minutos. Puede empezar, doctor Paul. Muchas gracias, Christopher. Agradeciendo la valiosa intervención del doctor Miguel. En estos últimos 10 minutos que toca mi intervención, quizás detallar algunos aspectos a modo de reflexión a propósito de la redacción de esta sentencia y cómo es que la misma pues ha hecho saltar algunos aspectos importantes con respecto al derecho a la pensión, al Sistema Nacional de Pensiones, al mismo sistema presupuestario que maneja nuestro Estado, ¿no? Bien es cierto de que los antecedentes que rodean a la formulación propia de esta norma tienen mucho que ver con posiciones partidarias en el mismo Congreso, y eso no se puede negar de ninguna manera, pero también es cierto que hay una influencia de la realidad bastante patente con respecto a la formación de esta ley. Como no es ajeno, el sector pensionario ha sido también uno de los sectores más golpeados con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Como uno de los frentes económicos que también sostienen en el presupuesto público, pues el sistema pensionario también se ha visto perjudicado, tanto así que la fuente del sistema pensionario, que son los aportes de los actuales trabajadores y que sustentan la base presupuestaria para los actuales pensionistas, se ha debilitado en cuenta de que ha habido también pérdida de fuentes de empleo, ¿no? Entre otras cosas, también porque quizás a petición popular, el Congreso ha visto por conveniente de que ante la falta de liquidez de las personas, ante la pérdida del trabajo y ante la falta de fondos para poder sustentarse el día a día, se haya visto la necesidad de autorizar, quizás de manera un poco a falta de análisis, el tema de esta ley, ¿no? Tratando de quizás buscar de que las personas, sobre todo los pensionistas, tengan un sustento económico al cual atenerse, pues, para poder solventarse el día a día, ¿no? Y esta es una realidad que también reconoce, no quizás de manera literal el Tribunal Constitucional en su sentencia, pero sí quizás hace una reflexión al respecto a propósito de la naturaleza misma del Sistema Nacional de Pensiones, y eso quizás lo hace en el fundamento 13 de la redacción de la sentencia, y quizás sería bueno en estos minutos que me quedan leer un poco respecto de lo que sostiene el Tribunal Constitucional en su fundamento 13. Dice el Tribunal Constitucional, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones debería autofinanciarse con el aporte de los afiliados, dice, ¿no? Tiene un déficit que es asumido por el Tesoro Público, lo que ya se ha repetido con anterioridad, ¿no? El Estado realizó ajustes para corregir la forma en que inicialmente fue estructurado. Así se aumentó el número de años de aportes para poder acceder a la pensión, la tasa de aporte y la edad de jubilación. Se redujeron las tasas de reemplazo y se modificó la relación entre el nivel de pensión y longevidad. Empero, recalca el tribunal, tales modificatorias no han sido suficientes. Desde enero del 2010 hasta diciembre del 2019, los recursos públicos asignados a la ONP para el pago de las pensiones ascienden más o menos a
11.306 millones. En tal sentido, dado el escaso ahorro previsional, se ha vuelto una constante de que el Tesoro Público termine subsidiando el pago mensual de las pensiones del decreto legislativo o del decreto ley 19.990. Quizás esta afirmación del Tribunal Constitucional no hace sino también recalcar la propia naturaleza conductual del pensionista, ¿no? Y también del aportante. Se ha visto quizás en muchos otros países de que la liberación de este tipo de fondos quizás no se hayan debidamente destinados para los fines que se proponen. Quiero decir, de que si se van a liberar o hipotéticamente se liberaran estos aportes para que los pensionistas puedan recabar estos beneficios, ¿no? O lo que le corresponde, en realidad pues no sería bien aprovechado, en tanto que no hay quizás una verdadera cultura previsional en nuestro país, ¿no? No todos estamos acostumbrados, obviamente, pues al tema de tener una cultura previsional, quizás ver un tema a futuro. Y esto es un tema que también lo recalca el Tribunal Constitucional en esta sentencia y pone en tela de juicio, no de manera literal, lo vuelvo a repetir, sino quizás a una interpretación, quiero decir mía sobre todo, ¿no? Respecto a la finalidad del sistema pensionario y cómo es que así, por ejemplo, en nuestro país pues no ha habido una verdadera cultura pensionaria o previsional, ¿no? Sobre todo también para poner en tela de juicio cómo es que a través del Parlamento se viene o se ha vulnerado, por ejemplo, esta naturaleza propia del Sistema Nacional de Pensiones, y quizás nos traiga a colación la reflexión respecto del debido aprovechamiento, ¿no? Del derecho a la pensión, cómo es que así, pues, a través de esta intangibilidad se busca de que la propia pensión pues sirva para asegurar el futuro del pensionista, ¿no? Y esto es algo que ha quedado quizás demasiado patente con esta norma, dado que la devolución prematura de estos aportes obviamente pues configuran y crean un peligro para el propio sustento del pensionista, dado que si lo percibe ahora, pues a futuro no tendría ya de qué sustentarse económicamente, que es la base, entiendo, del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones y siendo una reflexión final, quiero agradecer a los miembros del instituto y de igual manera pues al presidente del instituto y también a los asistentes por su tiempo y por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por palabras, estimado Paul Palacios. Bueno, ha tenido de nuevo un problema Christopher, pide disculpas por interno. Voy a dar la palabra a José Luis, que tiene 10 minutos para concluir con la participación y luego, si es que hubiera alguna pregunta, van a absolver los participantes. Adelante, José Luis. Gracias, Andrés. Agradezco el pase y bueno, parte de la digitalización, y eso lo podemos repetir, es a veces la inmediatez de la información, pero también sus límites. Además, estamos en vivo, ¿no? Entonces, es parte de unas circunstancias que acontecen en esta coyuntura digital y en búsqueda de entender un poco, comprender un poco mejor los alcances académicos de cada reunión. Y como en esta reunión lo que acontece es entender la inconstitucionalidad de una ley que trastoca la esencia del sistema previsional nacional. Justamente quiero seguir y remarcar el sector, ¿no? Cómo funciona el ciclo presupuestal para que esté claro. Primero, el ciclo presupuestal es a un nivel institucional. Las instituciones hacen su requerimiento presupuestal, estas lo llevan a un sector, a un ministerio, que conglomera todo el presupuesto de diversas instituciones. Estamos hablando, por ejemplo, en el MEF, y finalmente el MEF, conocedor de todas las necesidades de todos los sectores, agricultura, educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera, cultura, conocedor de cada una de sus necesidades y lo que van a requerir para ejecutar el siguiente año,
dispone y prioriza los gastos. Y una vez que esto esté aprobado por el MEF, esto se lleva al Congreso y en el Congreso se aprueba el presupuesto ya determinado y planteado por el MEF y sus respectivos sectores. ¿Por qué hago incidencia en el tema del ciclo presupuestal? Porque también es un tema político y también jurídico. Jurídico porque constitucionalmente quien aprueba el presupuesto es el Congreso, pero quien lo plantea, quien lo formula es el Ejecutivo. Estamos hablando del MEF. Incluso también se permite que hay una pequeña parte del presupuesto del Estado pueda tener iniciativa de gasto. Es mínimo el porcentaje que dispone para que el legislativo pueda al menos disponer algo del presupuesto público. Ahondaré en siguientes reuniones, pero les adelanto que la iniciativa de gasto es exclusiva del Ejecutivo y salvo una excepción, el Legislativo puede tener iniciativa de gasto con proyectos que se puedan formular y adherir al presupuesto público nacional en la aprobación de cada presupuesto anual. Es decir, el presupuesto y el ciclo de las entidades al MEF y del MEF al Congreso y del Congreso a su aprobación son exclusivas funciones del Ejecutivo. El Ejecutivo formula, el Legislativo aprueba. Y durante el año siguiente se ejecuta el presupuesto. Este presupuesto viene determinado de manera autónoma. La Oficina de Normalización Previsional, la ONP, entre ellas, también dispone de un presupuesto. Y el presupuesto tiene fuentes. Pueden ser fuentes directamente recaudadas, puede ser la caja fiscal, por crédito fiscal, puede ser por endeudamiento público, puede ser por un canon o regalía, o puede ser por fondos internacionales. Entonces, estas fuentes de financiamiento están hechas a disposición de las entidades. La ONP no es ajena a ello. Entonces, la ONP se sustenta con fondos directamente recaudados. ¿De quién lo recauda? De sus afiliados. Pero también por endeudamiento público. Si requieren dinero, la ONP puede pedir endeudarse. Puede incluso requerir fondos internacionales. Tal vez en una norma se puede requerir o se puede plantear que algún canon o regalía pueda ir directamente en un porcentaje a la ONP. Entonces, la fuente de financiamiento del Estado puede garantizar estos recursos. La ONP hace uso, y eso lo explicó el MEF, porque no se olviden, la ONP está adscrita al MEF, es un organismo adscrito al MEF, esta oficina está adscrita al MEF, a Economía y Finanzas. Por lo tanto, los fondos que se manejan solidariamente llegan a la ONP y la ONP, si es que cubre la totalidad de los montos, y por esto puede cubrir la totalidad de los pensionistas, o sea, cubre la necesidad de los pensionistas y los asegurados para poder vivir dignamente mediante su jubilación y su pensión, no hay inconvenientes. Pero si esto no alcanza, el MEF asume, el Estado asume y hace uso de las otras fuentes de financiamiento para solventar la deficiencia de recursos que pueda tener la ONP, esta oficina que dispone de los fondos de los jubilados. Entonces, eso quería aclarar, ¿no? Para que se entienda a quién pertenece la ONP, quién la administra, y luego en el ciclo presupuestal, quién proyecta los fondos para que va a disponer en la ONP cada ciclo presupuestal o cada requerimiento en cada ciclo presupuestal. Eso quería dejar en claro. Luego, hecha esta precisión, quiero plantear entonces cuáles son las otras normas que se presumen que incurrían en inconstitucionalidad después de la ley que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, el artículo 77. Y aquí creo que es medular, ¿no? El artículo 77 prescribe de la Constitución: la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente se apruebe en el Congreso, lo que les acabo de explicar. La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equivalentemente los recursos públicos, su programación y su ejecución, correspondiendo a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y descentralización.
corresponden a las respectivas circunscripciones conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona y calidad de campo. Es decir, lo que me manifiesto, si hacemos un símil, en el artículo 77 explica cómo el Estado se financia, cómo el Estado obtiene recursos, y por lo tanto, esta obtención de recursos no es ilimitada. Al ser recursos escasos, ojo, la economía justamente prescribe eso, la posibilidad de administrar bien los recursos escasos, el Estado plantea constitucionalmente que la formulación viene del MEF y del Ejecutivo, y el Congreso debe aprobar. Obviamente el Congreso tendrá sus entes técnicos que le permitan hacer una aprobación adecuada, pero casi, esto prácticamente es irreversible. Siempre se aprueba sin cuestionamientos el presupuesto nacional en este ciclo presupuestario. Entonces, ya cuando llega noviembre, pasa al Pleno, y en el Pleno simplemente se aprueba el presupuesto del siguiente año. Cuando modifican y crean la posibilidad de que el Estado disponga de un recurso, ojo, iniciativa de gasto, legislativamente, como la disposición de recursos del ONP para pensionistas activos o inactivos en más de una UIT por pensionista, ya afectaba este presupuesto. Este recurso. El Estado iba a tener que poner una mano al bolsillo de dinero que no tiene o que no está presupuestado para hacer este gasto. Parte de los recursos que también se pueden cuestionar, ¿no? Doctor, pero en el contexto era necesario, porque estamos en un contexto de COVID, estamos en un contexto de pandemia, es necesario, era necesario. Así se justificó en la coyuntura política. Pero si queremos que esto sea sostenible, y aquí viene parte de la teoría de la gestión pública, la planificación estratégica nos dice que si existe un plan demarcado, en este caso el presupuesto sigue una lógica de plan presupuestal, no debería de cambiarse así hay una guerra o así hay una pandemia. Lo que debe hacerse es continuar con el plan y en ese devenir de acontecimientos adaptarse, es decir, adaptar el plan a las circunstancias, pero sin cambiar el plan ni los objetivos. Un gobierno responsable hace eso. Si este año tiene que haber educación, pero hay pandemia, tenemos que innovar y generar educación virtual. Si este año tenemos que trabajar face to face, pero no se permite, teletrabajo, work home, para cumplir las metas. Si este año el país tenía que producir, no sé, pues tantos miles de millones, ponte 16.000 millones, para estar acorde con el año anterior o mejorando el año anterior, pues este año tendríamos que cumplir esa meta y ese objetivo. Esa es la lógica de la planificación estratégica en la gestión pública. Cumplir las metas y cumplir los planes, pase lo que pase. Pero si por un contexto, y aquí ya carente de criterio técnico el Congreso, dice, oye, pero el Consejo exige circunstancias de esta naturaleza, pues lo que tenía que hacerse, y se hizo, fue que el Ejecutivo planteó una alternativa adecuada y viable, que no era el poder retirar aportes que no existían del ONP, sino un bono de 930 soles, que es el mínimo vital para todos sus jubilados activos, priorizando. En esta lógica económica existió tres elementos: la priorización del gasto, las funciones inherentes a la ONP, que cumplió parte de su objetivo y parte de su adaptación a la coyuntura, y al mismo tiempo una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Economía y Finanzas, el Ejecutivo, que también plantea temas competenciales, puesto que en pocas palabras, y con esto termino, el Ejecutivo le está diciendo al Legislativo, tienes tus funciones, no te metas en las mías, puesto que tú no tienes iniciativa de gasto. Y si quieres modificar el presupuesto, espera al siguiente. Por una ley no puedes modificar el presupuesto. La planificación en el Estado es básica, y es básica. Puede ocurrir lo que sea en este país, pero por un tema de planificación estratégica y seriedad en la gestión pública, no por eso voy a gastarme el presupuesto de manera irracional, no por eso voy a dejar de cumplir las otras metas presupuestarias. Puedo adaptar las metas,
puedo cambiar la estrategia, pero la meta y los objetivos siguen siendo los mismos. Si queremos persistir como un Estado serio. Creo que es cuanto puedo decir, y si hubiera alguna pregunta, estaría atento a cada una de sus intervenciones. Muchas gracias, agradezco al panel, ¡Aló! al doctor, cada uno de ellos que han podido participar conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, estimado José Luis. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro director de debates aún tiene problemas con la conexión, vamos a lectura de preguntas para que puedan absolverlo los ponentes. A ver, vamos a ver quiénes han realizado alguna pregunta. Bueno, por lo visto no tenemos ninguna pregunta formulada por alguno de los participantes. No hay ninguno que hasta ahora escriba, por lo que creo que ya vamos a dar por concluido. Solamente voy a hacer uso de la palabra final para recordar que el Instituto de Ciencia Política es un instituto creado desde hace muchos años y como todos los años, lo que buscamos es la difusión del conocimiento del derecho constitucional o de otras ramas del derecho, pero relacionadas al derecho constitucional. Y nuestra finalidad es la difusión de los distintos temas, tanto de actualidad como tradicionales, para desarrollarlos con diferentes perspectivas, siempre dando una visión bastante dogmática, pero también jurisprudencial de cada uno de los temas. Nosotros vamos a estar participando cada 15 días, como hemos señalado, por lo que agradecemos a la asistencia de todos ustedes que siempre nos acompañan y deben recordar que gracias a ustedes este instituto se mantiene y es gracias a su participación que nosotros podemos seguir adelante y estimularnos para seguir trabajando para ustedes. Cualquier tipo de aviso o de propaganda, vamos a hacerlo por nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar como Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional y ahí pueden ver cualquier tipo de nuestros contenidos y